sea, chicos, lo más lesivo que hay en esta vida es el deportista de alto rendimiento. Y lo peor no es el deportista de alto rendimiento. Hay deportistas o hay deportes que te permiten tener una vida útil más larga, como hasta los 40 sería excesivo, normalmente no. Hola, ¿qué tal? Y otra es el deportista que a los 18 años ya es viejo. Y yo decía, una gimnasta olímpica que hace gimnasia deportiva, a los 18 años ya es vieja y tiene 2 o 3 hernias discales, y es que no se luxó el hombro, la muñeca, la rodilla. Y yo decía, 18 años es una locura. Es una locura. Y me pasó lo mismo que vos, y fue como, además de que tuve lesiones, y me di cuenta que, ¡apa! Sí, me rompí el hombro, también cirugía y 6 veces rehabilitación, un hombro de luxación recidivante, lo mismo. Y vos decís, ¡guau! Esto es lo que... O sea, y toda mi vida había entrenado, y yo me tardé 6 meses en recuperarme. Y una persona que no entrenó tarda 1 año. Entonces vos decís, wow, estos son temas que hay que hablarlos. O sea, como vos decís, estabas haciendo 7 materias, una vida loca, de todo, te rompiste y eso te aterrizó. Totalmente. Y también me llevó a preguntarme como médico qué está pasando detrás de esto. Y yo creo que tenemos varios médicos que nos están viendo y me parecería bonito explicarles un poquito cómo es ese mecanismo de acción. O sea, por qué esto es tan peligroso y por qué hay que estar atentos. Sumado a que nosotros como médicos, ustedes como entrenadores, estamos dispuestos, queremos y además nos gusta llevar a la gente a que haga ejercicio. Pero es nuestra súper responsabilidad cuidarlos de que lo hagamos bien, todos, porque pues como ven, nosotras también hemos metido la pata, literalmente. Entonces... Total, y yo creo que por eso agarramos este enfoque. Claro, un poco para entender esto, nosotros siempre hablamos de que el beneficio molecular, digamos, anatómico del ejercicio está precisamente en que cada vez que nosotros hacemos ejercicio es como si hiciéramos una cirugía. Es un trauma al cuerpo, pero es un trauma controlado. Pero lo que no se nos puede olvidar es esa palabra. Es un microtrauma, pero sigue siendo un trauma. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un trauma? Y esto es un mecanismo súper bonito que a mí me encanta reconocerlo y explicárselo a la gente, porque ahí vamos a entender cuánto está en juego. Entonces, cuando uno tiene esas microlesiones ahí en el músculo después de que has entrenado tus pesas a la loca o que has corrido tu maratón sin haber hecho mayor cosa, lo que vas a hacer es llamar a la primera línea de tus células de defensa, que son los macrófagos. Los macrófagos son como las células que llegan a limpiar el desorden. Pero si hay demasiado desorden, se vuelven como medio punks. Entonces llaman más desorden. O sea, es como que ellos en poquito pueden manejarlo y son como juiciosos y organizan. Pero si no, son como una partida de adolescentes. O sea, 3 adolescentes son manejables, 10 ya es una patanería. Es así de sencillo, ya es mucho. Total. Y eso empieza a hacer que empiece uno a disparar marcadores inflamatorios. Y uno diría, bueno, pero esos se recogen, se van, se limpian. Claro, en la medida en que tú pares. Si tú no paras, si tú no descansas, si tú no permites que el cuerpo se rehabilite, se recupere, tenga sus espacios de descanso, si no tienes otros estímulos también de movimiento, pero que no tengan las mismas características, y aquí hay otro tema que también hablamos con Tami cuando estábamos preparando esta charla, y es, por ejemplo, alternar los ejercicios de fuerza, cardio y elasticidad, que eso te permite ciclar los estímulos. Me fui. Si uno no hace... Ahí está, eso, ahora sí. Lo que va a pasar es que toda esta información inflamatoria se va a ir primordialmente para el cerebro. Y en el cerebro va a decir, oiga, nos estamos rompiendo la madre, literalmente. Estamos rompiendo músculo por todas partes, algo pasó, acá hay una debacle, yo no sé qué le di a esta muchachita. ¿Qué vamos a necesitar? Recursos. Entonces le dice, por un lado el cerebro a las suprarrenales, ok, suba el cortisol porque necesitamos que esconda toda la insulina y que haya mucha azúcar rondando por ahí. Primer efecto. Entonces lo que vamos a hacer es que el cuerpo va a dejar a disposición todo esto. Le va a decir
también a los ovarios y a los testículos, en chicas y en chicos, por favor coja y bájele toda la testosterona a esto, túmbela en el piso porque necesitamos recuperar el músculo. Y para recuperar el músculo necesitamos que la testosterona esté abajo. Entonces, esto ya empieza a generar un desastre. Y lo otro que hace, es muy interesante, es decirle al centro de la memoria, por favor, entre en amnesia selectiva. Y por eso es que cuando el ejercicio es adictivo, nosotros no nos acordamos del daño que nos hace el ejercicio. Porque un mecanismo protector del cuerpo entre todo esto es bloquear el centro de memoria en el hipocampo y decirle, no se va a acordar de lo que sufrió. Mañana le va a querer más. Entonces, fíjense lo interesante que estamos generando un proceso casi adictivo que está bien. Y esto lo que va a hacer es poner en hiperactividad mi hígado, poner a producir más azúcar y llamar más células del sistema inmunológico. Por eso es que ahí vienen los síntomas gripales. Por eso es que, por ejemplo, muchos deportistas, digamos, no de alto rendimiento, pero, por ejemplo, pasa muchísimo, la gente que empieza a hacer yoga juicioso, empiezan a tener escurrimiento nasal. Y yo he tenido muchísimos casos que me dicen, doctora, pero es que yo empiezo a hacer yoga y me empieza a dar mocos. Y es precisamente por toda esta, una palabra muy conocida ahora, tormenta de citoquinas, que nos está generando una inflamación. Es casi como si tuviéramos una gripa, pero es por toda esta activación que como la repetimos todos los días y no permitimos este cambio de ritmo, pues el cuerpo sigue inflamado, sigue inflamado. Si a eso le sumamos todo el estrés de la vida diaria, de esto, vamos a empezar a depletar ciertos nutrientes que el cuerpo necesita para poder reconstruir el tejido. Entonces ahí es donde llega la fatiga del material, literalmente, porque nosotros rompemos el músculo, tenemos que volverlo a construir, pero si no tenemos buenos ladrillos para reconstruir ese músculo, pues él ya no va a crecer, sino que va a quedar así agujereado. Y va a quedar así agujereado. Y entonces vemos, por ejemplo, estas personas que uno las ve súper infladas y que uno les dice, ok, vamos a hacerte una prueba de fuerza o de resistencia y pura apariencia. Y dejan y también se lesionan súper fácil. Total, que es la hipertrofia glucolítica. Tiene que ver mucho con la hipertrofia glucolítica, no es la fibrilar, o sea, la fibra no crece, sino que es más que nada el espacio donde se guarda el glucógeno muscular. Y que también pasa mucho en personas que no respetan los tiempos, lo que decía, los tiempos escasos. Y te quería contar, me pasa mucho que cuando quieren empezar a 1000 así, y yo le digo, hey, baja el cambio, descansa, papá. Si no me hacen caso, a la semana tienen una gripe. Pero te juro que es tanto remedio, porque empezaron conmigo a entrenar, sí, el fin de semana se fueron a andar en bicicleta. A la semana también estoy con gripe. No me hiciste caso. No, es que la crónica de una debacle deportiva, ¿no? Porque son estas personas que empiezan a entrenar para cuidarse, por ejemplo. Una semana bien, 2 semanas bien, viene el cuadro gripal y detienen de nuevo el deporte. Y pasan, yo a veces los llamo los deportistas de 3 meses. 3 meses entrenan, 9 descansan. 3 meses entrenan, 9 descansan. Total. Y generalmente es porque en ese periodo es donde se lesionan, vienen las gripas, vienen las alteraciones del patrón de sueño, vienen, oye, se me bajaron las defensas y se me puso la vida de patas arriba. Claro, porque no aprendiste a que, sobre todo iniciando, es súper importante porque es que estos son hábitos que se van construyendo. Entonces la persona que quiere cambiar sus estilos de vida necesita escalar la montaña, pero no pensar que va a llegar al Everest mañana, sino es el total. Sube de tu casa a la 7ª un día. Después vamos a visitar a Tami en 15 días, no al segundo día. Tami vive en La Calera, por eso les digo, despacito, sí. Hay que ir subiendo con calma, pero yo no puedo pretender. Tengo muchos pacientes que de un día a otro dicen como no, es que ahora me voy a volver caminante, 6 horas de caminata. Promedio de pasos todos los días anteriores, 2000. No lo hagas.
Sí, como, what, total. Acá preguntaban el tema de los días previos antes de la vacuna de COVID, ¿es recomendable no hacer ejercicio? Perdón que saqué el tema, yo acá es importante, siempre cada caso es muy puntual. Si vos no haces ejercicio normalmente y te vas el día previo o la semana previa a hacer una maratón o a hacer entrenamientos que no estás acostumbrado, tu cuerpo va a tener esta cadena que está explicando la doctora y la vas a agarrar justo en el momento que estás generando las adaptaciones. Entonces, por ahí, uno lo que tiene que ver es cada caso muy puntual. A veces es difícil decir, cuando se vayan a poner la vacuna COVID, no hagan ejercicio. Si sos una persona que entrena normalmente, puede que no. Haces un entrenamiento más suave. Pero si es todo lo contrario. Si eres una persona que entrena, es importante que mantengas tu ritmo porque esa es también la línea basal de tu cuerpo. Yo tengo muchos amigos que entrenan, por ejemplo, para maratones y me encanta ver los que lo hacen bien y me han preguntado mucho este tema de la vacuna. Y es, ok, listo, el día de la vacuna quizás sea el día para entrenar más flexibilidad, que estés más tranquilo, que estés más cansado, más descansado, que estés bien. Y el día post vacuna, si no tienes síntomas, lo mismo, haz un entrenamiento suave, no te vas a poner a hacer fondos el día post vacuna. Cógela suave. Sí, o prevacuna. Claro. Total, claro. O sea, no. Entonces, ahí hay dos cosas súper claves. Lo que dice Tami, que es el principio que yo más amo de la medicina funcional, y es cada individuo es un universo. Y esto hay que individualizarlo al 200%. Pero el otro tema es cuando uno es deportista, tiene que conocer su deporte. Y tiene uno que saber cuáles son los ritmos de su deporte. Tiene que saber, para ser un buen maratonista, no solo corres, tienes que entrenar fuerza, tienes que entrenar flexibilidad, tienes que entrenar también agilidad en la velocidad de los músculos, porque no es solo que vayas corriendo derecho, sino que también tienes que poder reaccionar en el caso en el que se presenta alguna novedad. Todo eso se entrena. Sí, así como yo a mis pilotos los entreno para que si tienen una hipoxia cojan el oxígeno y se lo pongan, y les estoy enseñando a tomar todos estos cuidados. También los atletas, así estén empezando, así sean amateur, tienen que saber cuándo son los picos de entrenamiento, cuándo son los valles de entrenamiento, cuáles son estos espacios donde uno tiene que ver que si quiere ser, no sé, cualquier cosa, tienes que igual entrenar fuerza, igual entrenar agilidad, igual entrenar flexibilidad, porque si no lo haces así, pues lo que vas a generar es un daño constante, continuo, que va a llevarnos a todas estas lesiones. Aquí Angelita me estaba haciendo una pregunta muy interesante, y es que si el entreno en ayunas puede generar overtraining. Entrenar en ayunas per se, no. Pero ahora, el ayuno no está recomendado para personas que tienen alteraciones en el control del estrés y que tienen alteraciones sobre todo hormonales. Entonces, si bien lo usamos muchísimo para control de sobrepeso, para algunas cosas de resistencia a la insulina, sí es muy chévere para eso el ayuno, pero cuando tienes problemas de cortisol o de tiroides, somos más cuidadosos con cómo, cuándo y de qué manera ayunar. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, de pronto para este paciente individualmente, hay que definir si tiene patrones de estrés que lo puedan hacer que tenga el cortisol elevado, además ayuna, entonces tiene la gluconeogénesis súper elevada y además hace entrenamiento, ejercicio súper excesivo. Tenemos todo para que la gluconeogénesis se dé y para que esos músculos se llenen de glucógeno y se vuelvan súper frágiles. Entonces depende, pero sí pasa. Sí. Acá estaban preguntando reiterativamente también la alternancia que uno necesita hacer de entrenamiento de fuerza, elasticidad, cardio. Mi recomendación es primero, yo no te puedo decir, tenés que hacer 2 días de fuerza, 3 días de flexibilidad. Es muy difícil porque cada persona es un mundo, no sabemos cuál es tu objetivo. Tienes que entender primero cuál es tu objetivo al que quieres llegar, pero también dónde estás partiendo. Entonces, yo quiero hacer esto, listo, vos necesitas hacer todo esto. Ahora, ¿dónde estás partiendo? Y desde ahí uno tiene que hacer una planificación.
que es algo que no se da o la mayoría de la gente no hace, no planifica. Sí, el entrenamiento tiene que ser planificado. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener periodo de carga, ¿sí? Y de descarga, de adaptación, periodos donde trabajes la fuerza, donde le trabajes la hipertrofia, donde trabajes la resistencia, si vos querés hacer. Y después te vas de nuevo a fuerza, o bueno, cada periodo es diferente. Puedes hacer macrociclos que duren 5 semanas, o 6 meses, ¿sí? Microciclos de 1 semana o de 3 días. O sea, depende mucho de cada persona y de cada objetivo. Entonces es importantísimo que entiendan que es muy difícil decir, lo ideal es que trabajen esto, tales días. No es, la verdad que es importante que entiendan cómo están ustedes, lo que decía ella, conocernos, conocer nuestro proceso, conocer hacia dónde queremos ir y conocer dónde estamos, que yo creo que es, por eso estamos hablando del overtraining, para saber dónde están. Sí, hay una pregunta que también se relaciona un montón con lo que hablábamos cuando estábamos preparando esto, y es que me decían, ¿qué es mejor? ¿Hacer solo fuerza? ¿Hacer CrossFit? ¿Hacer HIIT? ¿Hacer cardio? Y creo que es lo que estás diciendo. No, paren. Paren. No sé si a vos te pasa desde el overtraining, que desde de tu profesión, que como que la mayoría que tenemos ese impulso emocional que queremos hacer de más y no registramos nuestro cuerpo, no registramos nuestras señales, y no registramos realmente qué es lo que tenemos que ir logrando en ese proceso. Entonces, por ejemplo, hay un desfase a nivel de adaptación en los músculos y en el tendón y ligamentos o los tejidos blandos de varios meses. O sea, la fuerza aumenta, al mes ya estás teniendo mucha más fuerza y un porcentaje mucho más alto de fuerza, pero tus tejidos blandos tardan 3 a 4 meses en adaptarse. Entonces, por ejemplo, vos tuviste 6 meses mirando tele por la pandemia y de repente, bueno, yo voy a volver a trotar, voy a volver a correr, lo que sea. Tu cabeza se acuerda de lo que corría antes, ¿sí? Yo corría 15 kilómetros. Entonces vas a volver a querer correr 15, o por lo menos unos 10, pero tu cuerpo no está para eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos vas a empezar a entrenar y vos como vas a sentir la fuerza en tu cuerpo que va a poder hacerla, pero tus tendones, ligamentos y tejidos blandos no están listos. Entonces, ¿qué pasa? Como vos sentís que podés, pero tus tejidos blandos no están listos, se generan las inflamaciones, las tendinitis, los problemas articulares, los desgarros también, ¿sí? Y eso para mí es parte también de esa falta de adaptación y de no respetar esa adaptación que vos decís y ese descanso. Entonces, ahora ya sabiendo cómo más o menos son los síntomas, si querés contarnos un poquito más, bueno, yo sé que tenés la charla preparada, si es que continúa porque nos vamos por las ramas y a mí me encanta, ya te iba a preguntar qué recomendabas. Por las ramas, o sea, está buenísimo. Está buenísimo porque finalmente eso es la idea, ¿no? Que vayamos resolviendo un poco las dudas que nos han puesto. Yo he traído muchas de las preguntas que nos pusieron en la cajita, han sido lo que hemos hablado, porque finalmente esto es para ustedes, o sea, la intención también es que la gente que nos oye sienta y resuelva también sus dudas, así que está perfectísimo. Hay una cosa que hablabas ahorita y es muy interesante, esta relación en el deseo de aumento de la capacidad, la unión, digamos, la consecuencia directa de que para aumentar la capacidad hay que aumentar la carga, y al aumentar la carga, la única forma de que todo esto funcione, vuelve y juega, y lo voy a repetir N 1000 veces, es la recuperación, los periodos de recuperación. Entonces, quiero que hablemos un poco de cómo esa fatiga crónica es lo que realmente tenemos que combatir. Y quiero que hablemos un poco de lo importante que es caer en cuenta de la higiene del sueño, por ejemplo, que es algo que todos podemos mejorar casi que sin ayuda del médico, a menos de que haya algo patológico, pero en general todos podemos tener hábitos de sueño buenos, mucho más rápido y mucho más fácil. Y yo creo que si hoy las personas que nos están acompañando y nos están viendo se llevan esta perlita de cómo cuidar su sueño, ya
cuando quieran Sí, ya estamos ya, es un gran paso. Cuando quieran empezar a entrenar, si ustedes no negocian su sueño, el entrenamiento va a ser otra historia. Entonces, lo primero que es no negociar el sueño. O sea, dormir debe ser para uno algo supremamente sagrado. Yo a mis pacientes les digo, comer y dormir son sagrados. Y lo que pasa entre comer y dormir también. Entonces, es súper importante que uno tenga como ese rito de mi hora de sueño es de verdad inducir el descanso. Entonces vamos a hablar como de estas cosas que podemos hacer nosotros. El número 1 es cuidarnos de la luz azul. La luz azul es la luz que irradian todas las pantallas. Y ese es el primer hábito que yo quisiera que todo el mundo cambiara. Y es mis pantallas a partir de las 6 de la mañana se ponen amarillas horribles. Yo generalmente no me hago selfies ni tomo fotos en la noche porque sé que lo que veo en la pantalla es distintísimo a lo que es realmente porque tiene el filtro de luz azul en lo máximo de amarillo. Entonces todo se ve como si estuviéramos color zanahoria. Entonces eso es lo primero. Exacto. Eso es lo primero. Filtros de luz azul en todas sus pantallas y pónganse el objetivo de dejar los dispositivos por lo menos 1 a 2 horas antes de irse a la cama. Importantísimo que haya un sitio donde ustedes pónganle una zona de recarga donde ustedes conectan el celular, la tableta, el computador y ahí se quedan ellos a dormir. Ellos no tienen que ir a dormir a la habitación. No, ellos pueden tener su cuarto propio. Así sea un espacio así de grande en el escritorio, es el cuarto donde duermen celular, tableta y computador. Primero. Y volver a usar el reloj despertador. Claro. Lo más sano que hay. Claro. Es perfecto. Y si no,